Juan 18, 36 y 37 nos dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es un texto que cuando lo lees un poco así rápido, uno no termina de coger a veces cosas. Vamos con detenimiento. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y ahora vamos a recordar las palabras que hemos leído que hacían referencia a la Nueva Jerusalén, según el Vaticano, y entonces resulta que su reino va a estar en este mundo, va a ser de este mundo. Esto no cuadra. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Una vez más Jesús deja claro: hay un reino y está ¿dónde? En el cielo. Y como mucho, ¿dónde está? En el corazón de los individuos. De algunos. Pero no establecido para todo el mundo. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Una vez más. Le está diciendo que soy, ¿qué? Yahvé, el del Antiguo Testamento, rey. Se lo está exponiendo y esto lo deberían haber entendido. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y ahora nos damos cuenta, ¿puede haber ecumenismo si no estamos en la verdad? Imposible. Porque no estarán oyendo su voz, sino el plagio de la voz de Cristo, que va a ser la que nos está vendiendo ya el Vaticano para ese ecumenismo mundial, y la voz que vendrá haciéndose pasar por la misma de Cristo, Satanás, cuando se haga pasar por el Mesías. Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús está hablando de pecado y de responsabilidad al respecto. Mayor pecado tiene. Algunos dicen, todos los pecados son iguales para Dios. No, eso es falso. No es lo mismo una cosa que otra. Hay grados distintos, niveles distintos de que Dios calcula el pecado. Y él está clarísimo en esto. Mayor pecado tiene. ¿Pilato tenía pecado? Sí, pero había otro que no lo tenía mayor. ¿Os dais cuenta? Ciertamente todo pecado va a ser un problema para estar con Dios, eso está claro. Pero aún y así, entendemos por qué unos, cuando haya el juicio, cuando haya la retribución por lo que cada uno haya hecho, dice el texto de Pablo, estando en el cuerpo, unos van a morir más tarde que otros en el lago de fuego y azufre, porque unos habrán pecado más que otros, en niveles distintos. Y Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es el momento culminante, consumado es. El tiempo se había cumplido. Una vez más, el tiempo profético. Jesús debía morir justo en ese momento, en el año 31 de nuestra era, cuando habían pasado esos 4000 años desde la entrada del pecado. Justo. Consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Dios hizo justicia aquí o no? ¿Cómo se entiende esto? Como con la paz de Dios. Si Jesús no paga por todos nosotros así,
no habría paz. No habría paz en los corazones, porque ¿en el mundo ha habido paz desde que Jesús murió en la cruz? No. Ya vimos que solo 40 años después Jerusalén es destruida. ¿Por qué? Había sido rechazado Cristo. Y han pasado siglos y siglos, ¿y ha habido paz en el mundo? Ha habido tranquilidad en algún momento relativamente, pero en otros lugares seguro que paz absoluta nunca ha habido. Por tanto, si Jesús no moría, no podía haber la paz de Dios. Él pagó por nosotros, y allí es cuando podemos ponernos en esa sintonía con Él. No hay otra. ¿Pero esto qué quiere decir? Que hacía falta justicia. Él pagó por nosotros. ¿Por qué? Si Jesús, mejor dicho, si Dios es tan bueno y misericordioso que lo va a perdonar todo, ¿por qué no evitó que Cristo muriese en la cruz? ¿Verdad que no tiene sentido? Porque se necesitaba aplicar justicia. Alguien debía pagar por el pecado. Y Él pagó por todos nosotros. Cargó todos los pecados. Por eso tenemos o podemos tener vida eterna en Él. Porque Él pagó por nosotros. Juan 20, del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Por tanto, ¿ya no habría más pecado a partir de Jesús porque Él pagó por nosotros? Seguiría habiendo pecado. Y si a unos se les retiene el pecado y a otros no, ¿qué quiere decir? Que unos van a conseguir vida eterna y otros no. No hay vuelta de hoja. Y es la forma de conseguir la paz de Dios. Mirad, cuando Jesús se presenta a ellos, les dice: paz a vosotros. ¿Por qué les dice paz a vosotros? Imaginaos, Jesús se aparece allí y dice shalom, ¿no? ¿Por qué? Eran momentos en que los discípulos, ¿cómo estaban? Ya no estaban bien, ¿eh? Ya empezaban a tener una situación de incordio generalizado a su alrededor y con temor. Paz a vosotros. Como el Padre lo envía a Él, también nos envía a nosotros. Esto se lo dijo a los discípulos, ¿y a nosotros no? ¿No nos envía también Dios? ¿A qué nos envía? A enseñar la verdadera paz al mundo. Paz a vosotros, ¿cuándo? Cuando Jesús está entre nosotros. Por eso les dice paz a vosotros, porque ya está allí con ellos. Si el Espíritu Santo está con nosotros, fijaos que les dice: sopló, recibid el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, tendremos esa paz con nosotros. De lo contrario, va a ser un fingimiento. Juan 20, 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una vez más, el famoso caso de Tomás. ¿Creíste? ¿Por qué? Porque has visto. Otros no verían, pero creerían. ¿Nosotros hemos visto a Dios? ¿Habéis tocado a Jesús las llagas, el costado, las heridas? Indirectamente. Pero directamente, cara a cara con Jesús, no hemos hecho esto, ¿verdad? Bueno. Entonces, fijaos, Jesús está condenando a Tomás aquí. ¿Veis que lo condene? Dice: lo has visto y crees, vale. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero dice a él que va a recibir un castigo de muerte eterna por esto. No. Tomás está ejemplificando a mucha gente de este mundo, que han creído a través de ¿qué? De unas evidencias. Otros creen solo por fe, porque se les ha dicho, y en su vida han experimentado un montón de cosas, pero quizás se han quedado sin evidencias. Pero desde luego, evidentemente, ahora estamos en ese punto en que el ser humano quiere creer, ¿por qué? Por ver cosas. Y evidentemente con argumentos podemos mostrar muchas cosas, ¿no? Como el arca de Noé. Pero aún y así, no todo el mundo va a creer porque vean.
esos sí que son los que no van a ser bendecidos por Dios. Pero ¿qué va a hacer Satanás sabiendo que la gente quiere ver cosas para creer? Pues los plagios de las cosas de Dios. Y por eso vendrá haciéndose pasar por Jesús. Por eso hará milagros, por eso hablará con esos tonos de bondad. Solo cambiará algo del mensaje y será suficiente para hacer arrastrar a las multitudes de este mundo a la perdición absoluta, eterna. De ahí que conviene que estemos fundamentados en la palabra de Dios para no caer en esos engaños. Juan 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre. Y en su nombre hemos visto que ¿qué significaba el nombre? Un montón de cosas, una serie de características que si nosotros no aceptamos tal cual de Jesús, estamos perdidos. Jesús, sí, el Salvador, vale, pero ¿cuál era el nombre? Yahweh, Yahvé, Jehová, decidle como queráis, YHWH, a ver cómo pronunciáis eso. Si nosotros no entendemos el significado de todos sus nombres, de todas sus características, entre las cuales está el Dios también retributivo, el que da la paz, pero el que hace justicia, siendo misericordioso, pero hace justicia, no vamos a tener vida en Cristo. Por tanto, que nadie os diga que todo el mundo va a ser salvo y que con el ecumenismo todos vamos bien servidos, porque es precisamente todo lo contrario. Juan 21, del 10 al 14. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y ahora yo me paro aquí y digo, ¿y por qué se pararon a contar los peces? Sigo, de momento. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bueno, creo que aquí ya esto empieza en las orejas a hacer palmas, ¿no? ¿Por qué 153? Porque no había uno más o uno menos. Diréis, bueno, mira, es que es los que habían. Claro, sí, claro que eran los que habían, por eso los contaron así. Pero ¿por qué queda registrado 153? Lo desglosamos en números. 100, empezamos con un 1, ¿no? 50, ¿qué ponemos? Un 5 y un 3. 1 más 5, 6 y 3, 9. ¿Y 9 qué es? Juicio. Y esto no es que yo me invente nada, ya lo sabéis, comparando los números en la Biblia donde están puestos, nos lleva a que el 9 es juicio. Por tanto, nos está hablando del juicio en un momento en que después, cuando se dan cuenta que es quien es, y lo tienen claro que es Jesús, dice, esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez. ¿Cuándo hay el juicio en la tierra? Cuando viene Jesús se acaba todo. En parte. Porque después viene el milenio. ¿Y qué pasa después? En la tercera vez que Jesús se manifiesta en la tierra, descendiendo en la nueva Jerusalén con los salvos, ¿qué hay? La resurrección de los impíos y Satanás y sus ángeles que aún estarán vivos durante ese milenio. ¿Qué van a hacer? Querer destruir al Dios, al pueblo de Dios, y es cuando finalmente, ¿qué acontece? El juicio retributivo. Allí se genera el fuego y el azufre que termina con ellos eternamente, para siempre. ¿Os dais cuenta cómo esto que está registrado no es porque sí?